Buenas noches, querida comunidad. Hoy es una noche oscura de domingo. Se han terminado las vacaciones y espero que muchos de ustedes se encuentren bien en casa y listos para disfrutar esta misa de relatos de terror dedicada a historias de la Santa Muerte. Serán 3 narraciones y la tercera es un aporte de mi nuevo canal llamado Relatos y Leyendas de Terror. Apaguen las luces porque en este momento comenzamos. Carmelo y la Santa Muerte. Esta historia ocurrió en el estado de Guanajuato. No quiero dar datos de la ubicación específicas. Esta es una historia que escuché contar en mi familia y que ocurrió ya hace un par de décadas. En ese tiempo, se dice que había un señor de unos 50 años llamado Carmelo. Él tenía un changarrito de ventas de ropa y artículos diversos, desde zapatos, artesanías, trastes, cosas por el estilo. El mercado, que no era muy grande, contaba con otros locales donde los vendedores ofrecían en sí mercancías muy similares a las de don Carmelo, por lo tanto, eran competencia. Sin embargo, don Carmelo siempre fue un hombre de muy mal carácter. Trataba muy mal a los clientes y era demasiado envidioso. Constantemente peleaba con los demás locatarios porque argumentaba que estos le estaban jugando sucio para quitarle sus clientes y sus ventas eran cada vez menores. Como se imaginarán, esto trajo preocupación a don Carmelo, quien tenía una familia que mantener, y a su edad, si perdía el negocio, sería difícil que le contrataran. Como de costumbre, él iba a la Ciudad de México, porque tenía familia allá, y usualmente en Tepito él compraba cosas a precio muy bajo y las revendía en su negocio. En una ocasión, haciendo sus compras, él siempre había visto que muchas personas adoraban a la Santa Muerte y sabía un poco de la tradición, pero nunca se sintió atraído por la creencia hacia la niña blanca. Pero esa vez, mientras hablaba con el proveedor, le preguntó: Oye, ¿y realmente esa Santa Muerte sí les ayuda? Yo siempre he creído que es pura superstición nada más. ¿Qué le pasa, Marcelo? ¿Cómo se atreve a decir eso? Ella es quien nos ayuda a sacar adelante el negocio, a nuestras familias. Ella sabe cómo bendecirte si le eres fiel. O a ver, dígame, ¿a usted cómo le va en su negocio ya en provincia? Marcelo agachó la cabeza y respondió: No, pues sí me va muy mal. Mi changarro ya anda en las últimas. Y si la cosa no mejora, seguro me verás pronto por acá jalando de cargador. Ya ves, Carmelo, tú no tienes quien te cuide. De seguro no crees ni en tu sombra. Mira, nomás cálale. Ya sabes aquí dónde puedes comprarte tu santita. Llévatela y la pones en el negocio. Le rezas y le haces ofrendas constantemente y verás que tu vida cambia. Carmelo, muy pensativo, fue y se compró su figura de la Santa Muerte y se la llevó a su changarrito. La colocó en un rincón donde no la viese nadie, le puso su veladora y comenzaba a rezarle todos los días. Le ponía tequila, frutas, comida y otras cosas más. Carmelo le pedía a la Santísima porque le subieran sus ventas, pero también pedía porque a los demás les fuera mal y únicamente su negocio generara buenas ganancias. Dentro de aquellas peticiones cargadas de odio, estaba implícito el deseo de destruir a su competencia, de dejarles prácticamente en la quiebra. Y fue así que a las pocas semanas, el negocio de Carmelo comenzó a subir. Más gente iba y le compraba. Esto hizo que le cambiara el ánimo. Carmelo ya se veía feliz, y eso ayudaba a que no fuera nefasto con sus clientes. Ya mínimo les daba el saludo con una mejor cara. Así transcurrieron un par de meses, y como si sus peticiones hubieran sido cumplidas en el estricto sentido de la palabra, el negocio de Carmelo creció, tanto
que incluso rentó el local de al lado porque sus ventas habían incrementado tanto que necesitaba más espacio para almacenar sus artículos. Los demás locatarios estaban que no la creían. Se les habían bajado mucho las ventas a ellos. Carmelo estaba muy agradecido con la Santísima. Seguía dándole ofrendas y recomendándola con quien podía. Tal era ya su devoción hacia la Niña Blanca, que incluso de tener escondido el altar, lo colocó a la vista de todos, haciendo que la gente comenzara a especular que Carmelo estaba haciendo brujería y por eso le estaba yendo bien. La gente de ese lugar no conocía mucho o solo había escuchado hablar algo acerca de la Santa Muerte, por lo que era normal que esto causara una especie de pánico y miedo entre los demás locatarios. Los locales de los alrededores, a causa de las bajas ventas, tuvieron que ir cerrando uno tras otro. Fue tan fuerte el rumor de que el mercado había sido embrujado por Carmelo, que al paso de un par de años, el mercado quedó completamente abandonado. Nunca nadie más quiso rentar en ese lugar y terminó siendo demolido para convertirse en otro tipo de establecimiento. Se preguntarán qué fue de Carmelo, pues a él le siguió yendo bien cuando el mercado tuvo que cerrar sus puertas al público y hasta donde se sabe, él solamente regresó a la Ciudad de México con su familia y se decía que se puso a vender en Tepito. Sin embargo, esto último es solamente un rumor y esta es una historia más relacionada a esta creencia de la Santa Muerte. Recuerden que al final, el creer en esto que se les comparte aquí queda completamente a consideración de su criterio como escuchas. Antes de ir con el segundo relato, quiero invitarlos a que nos manden sus historias al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Será para mí un placer poder narrarlas en este podcast. Si no has dejado tu like, es momento de hacerlo. Y así es que continuamos con la segunda historia de esta noche. Mi suegra quiso matarme. En mi vida he pasado por muchas cosas, muy difíciles. He estado al borde de la muerte en varias ocasiones. Y yo como tal no soy fiel seguidor de la Santa Muerte, pero fui testigo en carne propia de sus milagros. Cuando era más joven yo vivía en Chihuahua. Yo soy originario de Michoacán, pero me fui para allá porque allá vivía mi papá. Él se divorció de mi madre cuando mis hermanos y yo éramos muy jóvenes. Él se fue lejos. Yo en ese tiempo me fui a vivir con él porque ya no aguantaba a mi madre. Era muy estricta y no me dejaba hacer absolutamente nada. Me tenía muy bien controlado y la verdad es que a mí me gustaba mucho el desmadre. Así que con mi papá las cosas serían distintas. Ya estando en Chihuahua me instalé con mi padre y me consiguió un trabajo en una fábrica. Los fines de semana me gustaba salir a tomar con mis amigos y ahí fue que conocí a Cristina, una chica de la que me enamoré. Estaba loco por ella y todo iba muy bien. Incluso nos fuimos a vivir juntos, pero las cosas se pusieron difíciles y terminamos viviendo un tiempo en la casa de su mamá. Era evidente que mi suegra no me quería porque ella quería ver salir de casa a su hija, casada de blanco, con un hombre ideal. Pero sinceramente Cristina y yo, lejos estábamos de ser el ideal de pareja. Sin embargo, para que su mamá nos diera asilo, le prometimos Cristina y yo que tendríamos una boda bonita y todo eso que su mamá quería escuchar. Y así fue. Nos mudamos a casa de su mamá, pero con el paso de los meses, de boda nomás no había planes y la señora nos empezaba a presionar. Mi suegra, doña Lucía, era dura, estricta y comenzó a tomarme odio. Ella nunca tenía atenciones por nosotros. Ella nunca nos cocinaba o nos daba dinero, eso sí,
Vivíamos en su casa, pero cada quien lo suyo. Sin embargo, de repente, de un día para otro, doña Lucía se empezó a poner muy amable conmigo. Me preparaba la comida, me ofrecía bebidas, me atendía muy bien. Era muy raro en una mujer como ella, pero al poco yo me empecé a sentir mal. Mareos extraños, de pronto vómitos, dolores de cabeza, de estómago. Estaba yo muy pálido. Muchas veces no podía ni levantarme a trabajar, y eso me trajo problemas con Cristina. Yo caí enfermo de una manera inexplicable, y doña Lucía me cuidaba, me alimentaba y me daba mis medicinas, pero yo no mejoraba. Total que Cristina terminó llamando a mi papá para que me fuera con él, y así fue. Mi padre pasó por mí y se sorprendió de verme en ese estado tan deplorable. Ya me veía grave, prácticamente estaba muerto en vida. Cristina me abandonó. Por mandato de su madre, nuestra relación se terminó. Y mi padre me llevó al médico para que me hicieran estudios. Y en esos estudios salió que mi cuerpo estaba completamente intoxicado. Había estado consumiendo una sustancia que había contaminado mi hígado y mis demás órganos. Mi padre preguntaba al doctor de mi estado y recuerdo que éste le dijo muy claro: Mire, señor, por lo que puedo ver en los estudios, debo ser breve y conciso. Su hijo está muy grave. La verdad es que veo nulas posibilidades de que él sobreviva a esa intoxicación. Lleva muchas semanas y el daño ha avanzado demasiado. Y por mucho que usted quiera internarlo, solamente estaríamos postergando un poquito su muerte. Realmente para esto no puede haber una cura. Mejor llévelo a casa y disfruten con él sus últimos días. Mi padre, llorando, platicó conmigo. Recibir aquella noticia me derrumbó. Yo era muy joven y quería vivir. Llamé de inmediato a mi madre llorando para platicarle la situación. Nosotros teníamos una abuela curandera. Ella tenía una casita lejos, justo en la zona del bosque en Michoacán. Ella ahorita ya no vive, pero era una mujer milagrosa y nuestra última esperanza. Mi madre le pidió a mi padre que me llevaran a la de ya a Michoacán, a que mi abuela me viera. Era realmente lo único que nos quedaba. El camino fue muy duro, muchas horas en carretera, y mi papá haciendo un gran esfuerzo para conducir. Durante el trayecto, me venía a la cabeza que doña Lucía me había causado todo este mal para separarme de Cristina. Prácticamente me quería matar. Y ahí me cayó el 20 del por qué sus atenciones y todo lo que me daba de comer. Simplemente estaba envenenado. Qué imbécil fui para caer en eso. Finalmente llegamos con mi abuela y era de noche. Al verme, se dio cuenta de que estaba yo muy grave. Ay, mijito, mira qué chinga te dieron. ¿Pues dónde te andas metiendo? A ver, mírame. Me tomó de la cara y me miró a los ojos. Ay, los asuntos de mujeres siempre terminan mal, mijito. Estás igual que tu padre, par de pendejos. Mi papá se retiró al sentir la mirada de mi abuela. Yo te voy a cuidar, mijito. Te va a ir de la chingada, pero te vas a curar. No le hagas caso a los médicos, que esos nomás quieren sacarles el dinero. Mi abuela colocó una mesita, puso unas veladoras y trajo cargando una figura de la Santa Muerte y me pidió que la esperara un momento. Yo en ese instante ya me retorcía de dolor, me tiraba al suelo, sudaba frío y me sentía muy mareado, tenía muchas ganas de vomitar. Llegó mi abuela y me dio a beber un líquido amargo que ella había preparado y me pidió que lo bebiera todo y que no lo vomitara. Por lo oscuro del lugar no podía yo saber qué era esa medicina. Mire, mijito, yo voy a pedir por usted a mi Santísima. Ella siempre me ayuda a curar a mi gente. Sé que tú no crees en nada, pero por esta ocasión te pido que le tengas fe.
Ella hará la mayor parte de tu alivio. Yo empezaba a ver borroso y escuchaba cómo mi abuelita le rezaba a la figura de la Santa Muerte. No sé cuánto tiempo se haya quedado ahí porque yo caí inconsciente. Mi abuela me daba una medicina de hierbas por la mañana y otra por la noche, y cada noche ella me metía al mismo cuarto oscuro y le rezaba a la Santísima mientras yo dormía. Yo me sentía realmente mal, me salió un salpullido, me ardía la piel, vomitaba todo el día, me daba una diarrea que sentía que moría. Mi abuela decía que era parte de la desintoxicación. Bajé muchísimo de peso, prácticamente podía verme en los puros huesos. Y así pasamos como una semana, y yo comencé a sentirme mejor, más tranquilo también. Me quedé casi un mes con mi abuela, y ella me pidió que le diera las gracias a la Santísima Muerte, porque gracias a ella yo había sobrevivido. Y así lo hago cada que puedo. Sé que no soy de tener mis altares ni nada de eso, pero en cada ocasión que puedo, le hago una oración o hablo bien de ella con mis conocidos, porque su fuerza y su poder me permitieron seguir viviendo y retomar un buen camino en la vida. Esta siguiente historia es un relato que ya compartí en mi nuevo canal, Relatos y Leyendas de Terror. Lo hice el martes de esta semana. Sé que muchos ya la escucharon, muchos no, pero sé que es tan buena la historia, tan impactante y tan perturbadora, que bien merece volver a ser escuchada, pero esta vez aquí, en Relatos del Gato. La Santa Muerte y el inmigrante. Don Rafael, siendo un hombre de 30 años, con una esposa y con 2 hijos que mantener, trabajaba en un taller de calzado, del cual fue despedido porque entonces la economía del país era azotada por la crisis de los años 90. Sabemos que aquello fue un golpe devastador para mucha gente, y a don Rafael le fue tan mal que se vio tentado a irse a Estados Unidos de mojado a trabajar. Todo por recomendación de un amigo suyo que se iba cada año y regresaba por temporadas. Este amigo de Rafael le dio toda la información que necesitaba, desde precios, contactos y los lugares donde debía ir. Eso sí, le recomendó que no fuera solo, que buscara a alguien de confianza, alguien que no le abandonara si los momentos difíciles se presentaban. Don Rafael pensó de inmediato en su compadre Martín, con quien llevaba una amistad de toda la vida. Así que le hizo la propuesta y Martín aceptó. Al par de semanas prepararon las cosas necesarias y con el dinero de un préstamo emprendieron marcha. Fue casi día y medio en autobús para llegar hasta la zona de la frontera. En la central les esperaba un contacto que los llevaría directo con el pollero que los cruzaría a los Estados Unidos. Aquel tipo, al verlos, los reconoció y les pidió que le siguieran. Los guió hacia una camioneta, a la cual se subieron. En esa camioneta iban otros 5 sujetos. Habrán recorrido un trayecto de cerca de 1 hora para llegar a una especie de bodega justo detrás de una tienda comercial. Allí aguardarían hasta la llegada del anochecer. Una vez siendo de noche, arribó una especie de camión de carga con caja, a donde subieron a Rafael y a su compadre Martín. Había cerca de 25 personas a bordo. El pollero cerró la portezuela y a ciegas fueron trasladados hasta donde iniciaba el desierto de Arizona. El ambiente estaba invadido por la tensión y el miedo. Lo que estaban a punto de realizar podría costarles la vida en cualquier momento. Una vez que llegaron al punto donde iniciarían su marcha, el pollero les dijo que se ocultaran
que iría por otra carga de inmigrantes y que al regresar todos partirían juntos. Aquello no tardaría más de 1 hora. En la espera, de entre todos aquellos hombres, uno traía una figura pequeña de la Santa Muerte y comenzó a rezarle hincado. Pronto se acercaron otros 2. De entre ellos nadie se conocía, pero estaban unidos por aquella figura que don Rafael desconocía, pero que se acercó pensando que era alguna divinidad conocida. Al acercarse más, se dio cuenta de que aquella figura tenía forma de esqueleto y que cubría su cuerpo con una túnica oscura. Al ver eso, dio un paso hacia atrás, pero aquel señor que la portaba le pidió que no tuviera miedo, que se uniera, que rezara con ellos para que la Santísima le cuidara en su viaje. Don Rafael dudó un poco, pero fue interrumpido porque su compadre Martín le dijo que se alejara, que aquello podría ser un acto del demonio, una cosa de brujería. De inmediato el hombre que portaba la figura le dijo a Martín: «No debería decir eso, señor. No ofenda lo que no conoce. Le recomiendo mejor unirse con nosotros a rezar. Esto le conviene. Puede que le traiga suerte para su viaje». Martín, sorprendido y molesto, respondió: «No, ni madres, yo no creo en eso. Si tú quieres rezar, Rafael, adelante. Yo me espero a que llegue el pollero para ya mejor irnos. Me da más miedo que nos agarre aquí el frío sin hacer nada». Don Rafael tenía mucho miedo y necesitaba confiar en algo, así que se unió a los rezos y pidió por su bienestar. Aquellos hombres le hicieron prometer que si pese a las dificultades lograba llegar con vida, rendiría tributo a la Santísima Muerte en agradecimiento, y así lo aceptó don Rafael. Aquel hombre incluso le regaló un rosario con la figura de la Santa Muerte a Rafael. «Tenga, señor, para que mi Santísima le vaya cuidando en el camino. Guárdela bien». Pasó la hora y el pollero no llegaba. Transcurrieron 3 horas más y no había noticias de él. Todo apuntaba a que los habían abandonado. Martín, muy molesto, junto con otros 3 individuos, protestaron y decidieron que tomar iniciativa propia sería lo mejor, pues ya habían pagado y no había modo de regresar. Tenían que proceder, así les costara la vida. Don Rafael, muy dudoso, no le quedó más que seguir a Martín y a los otros sujetos. La mayor parte de las personas se quedaron a esperar. Uno de los sujetos afirmaba saber el camino y fue quien los guió. Caminaron toda la noche. El frío era terrible. No llevaban más que ropa básica, agua y nada más. Al amanecer, seguían caminando sigilosamente, esquivando a la migra que merodeaba aquellos lugares. Siguieron su rumbo y al caer el mediodía, ya habían agotado sus reservas de agua. El calor estaba cerca de los 50 grados Celsius. Martín ya no podía más y Rafael estaba en la misma situación, y cada vez hacían paradas más continuas. No habían comido en casi un día y esto les estaba complicando la posibilidad de llegar a su destino. Los otros sujetos, que eran más experimentados, decidieron seguir su marcha. De pronto, Martín sufrió un desmayo y cayó al caliente suelo de aquel desierto. Se había deshidratado completamente. Rafael trató de reanimarlo, pero agotado, cayó junto a él, justo a 1,5 metros de distancia. Y mirando hacia el cielo, solo escuchó cómo Martín hizo un suspiro y ya no se levantó más. Fue su último aliento de vida. Rafael, asustado, trató de levantarse, pero no se podía mover. Algo estaba ocurriendo. Las piernas no le respondían. Las tenía paralizadas. Aquel calor era extremo y estaba sediento. Lo único que pudo hacer fue quedarse inmóvil,
en espera de que su cuerpo recuperara la movilidad. Pero después de un rato, la situación no mejoraba. Al contrario, todo iba a peor, pues se quedó inconsciente un rato por el fuerte calor. Y al despertar, estaba teniendo extrañas visiones. Él veía muy borroso, pero percibía una sombra o la forma oscura de una persona que se acercaba a él y le susurraba al oído que no tuviera miedo, que sus rezos habían sido escuchados, que era una prueba de vida solamente. Eso sí, sufriría mucho, pero al final estaría bien. Rafael se dio cuenta que estaba teniendo visiones con la Santa Muerte, a la que le había rezado la noche anterior. Rafael cobró conciencia y se percató que estaba en dificultades, pues ahora había aves de rapiña sobre él y sobre el cuerpo de Martín. Rafael, con sus manos, que ahora estaban casi inmóviles, se sacudió a aquellas aves que le picoteaban, pero no pudo hacer nada por salvar el cuerpo de Martín, a quien ya le habían comido parte de la cara y de los brazos. Aquellas aves mordían, picoteaban, arrancaban trozos de piel, trozos de carne. Lo estaban devorando salvajemente. Aquella escena fue traumática para Rafael, quien tenía miedo de morir devorado por las aves, y cuando se le acercaban, solo podía ahuyentarlas con débiles movimientos de sus brazos. Así pasó el resto del día, y al caer la noche, ya no podía hablar y tampoco moverse. De milagro seguía con vida. El frío ahora era extremo y estaba expuesto a picaduras de algún animal o que algún otro animal salvaje le atacara. Realmente estaba vivo de milagro. Afortunadamente sobrevivió a la noche. Al amanecer, despertó con el aroma fétido del cuerpo de Martín, que había sido invadido por gusanos. Aquella escena fue muy asquerosa. Sin embargo, cuando Rafael había perdido toda clase de esperanza, pudo ver cómo llegaba a varios metros de él una persona, y detrás de esta, algunas personas más. Eran los inmigrantes con los que había llegado. Habían retrasado medio día su salida por cuestiones relacionadas con el pollero. Aquello le dio esperanza y parecía ser su salvación, pero no fue así. Aquellos hombres, al verle en esas condiciones, no hicieron más que abandonarle. Ya lo daban por muerto, y su destino parecía que sería el mismo que el de Martín. Pasaron un par de horas y el calor comenzaba a intensificarse. Rafael no tuvo más que resignarse a su muerte. Aquellos hombres le habían dado la espalda. Así que recostado en el suelo y de lado, solo podía ver la figura cadavérica de su amigo junto a él, pero más cerca estaba su colgante de la Santa Muerte. Rafael lo miró, cerró los ojos y comenzó a pedirle que si ella era real, que le ayudara a salir de esa situación. Ya resignado a morir, rezó hasta quedar inconsciente nuevamente. Al despertar, Rafael perdió la noción completamente del tiempo y una fuerte luz cegaba sus ojos. Le costó trabajo asimilar el lugar en el que se encontraba. Estaba, ni más ni menos que en una sala de hospital. Había dormido casi 2 días por aquella fuerte deshidratación, la cual, según los médicos, le llevó a perder minerales corporales, y por esa razón es que había sufrido de aquella parálisis. Él fue milagrosamente rescatado por una patrulla de migración. Según el reporte, esta patrulla detuvo a los migrantes que le dieron la espalda a Rafael cuando lo vieron moribundo. Estos caminantes fueron quienes avisaron de la situación de Rafael, y por ello los oficiales acudieron a brindarle ayuda. Rafael tardó algunos días en estabilizarse. Posteriormente fue deportado y regresado a México, donde estuvo con problemas para caminar por al menos 1 año. Le tomó mucho trabajo de rehabilitación el poder recuperarse. Él estaba muy agradecido con la Santísima Muerte, porque él aseguraba que ella fue quien lo había salvado y quien lo había ayudado a salir de aquella terrible situación que parece haber sido
un completo milagro. Y asimismo, afirma Rafael que su compadre Martín pudo haberse salvado de no haber sido, que se negó a pedir un favor a la Santísima, e incluso la ofendió. Ahora Rafael es un hombre mayor, y ha quedado marcado por las huellas de aquella situación tan compleja y dura que vivió tras haber intentado cruzar la frontera para ir a buscar una mejor calidad de vida en los Estados Unidos. ¿Qué les han parecido las historias de esta misa de relatos de terror? Si gustan apoyarme suscribiéndose a mi nuevo canal, la liga estará en la descripción. Si este video fue de su agrado, apóyenme con un like y compartiendo. Síganos también en la página de Facebook. Por hoy ha sido todo. Podemos ir en paz. Nuestra misa de relatos de terror de esta noche ha terminado.